Si hay un concepto que necesita ser considerado cuidadosamente en nuestra generación actual, es el de la sumisión que todos debemos a las autoridades establecidas por Dios. Para que la sociedad humana funcione adecuadamente necesita orden. Para que haya orden, tiene que haber personas en autoridad y otros que se sometan voluntariamente a esas autoridades establecidas. De lo contrario, el mundo se convierte en un caos. Cada cual hace lo que le parece bien a sus ojos, lo que se acomoda mejor a sus gustos, inclinaciones y deseos. Algunos opinan que esto es libertad, pero es en realidad anarquía. Nuestro mundo se está convirtiendo en un lugar anárquico. Con suma preocupación vemos que cada vez hay menos respeto de parte de los hijos hacia los padres, de parte de los ciudadanos a las autoridades civiles, de parte de los alumnos a los maestros. La anarquía crece y lo que es más preocupante, aún se aupa a veces abiertamente en estos días, a veces en una forma sutil y soterrada. Aunque después esos mismos que la exaltan pegan el grito al cielo cuando ven el resultado que se cosecha en una sociedad donde impera el desorden y el irrespeto. Entendemos el hecho de que muchos abusan de la autoridad que Dios les ha conferido, ejerciéndola en una forma egoísta, irracional, tiránica, pero eso no elimina la necesidad, el deber que tenemos de someternos al patrón diseñado por Dios para la sociedad humana. La anarquía no es la respuesta. ¿Y cuál es el patrón diseñado por Dios? Ese es el tema que vamos a considerar en esta mañana en nuestra serie de sermones consecutivos en la carta de Pablo a los Efesios. Y quisiera, por favor, si son tan amables de acompañarme a Efesios capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 9, aunque en realidad solo estaremos considerando el versículo 21 en esta mañana. Efesios capítulo 5, vamos a leer a partir del versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y con temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor, no a los hombres,
sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. En los últimos sermones de esta serie, en la carta a los Efesios, hemos estado considerando los frutos de la llenura del Espíritu. Pablo nos dice en esta porción de la carta, en primer lugar, que los creyentes llenos del Espíritu, ya vimos eso en nuestro último sermón, adoran a Dios con una alabanza edificante y gozosa. En segundo lugar, Pablo dice que los creyentes llenos del Espíritu son agradecidos. Pero ahora Pablo añade otro resultado de la llenura, y es el que encontramos en el versículo 21 de Efesios 5, la sumisión mutua. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, hermanos, recuerden que en el original la palabra someterse es un participio que concuerda con los otros participios que Pablo había usado antes para describir la llenura del Espíritu. Pablo dice, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, cantando y alabando, dando siempre gracias y sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. La sumisión es un fruto de la llenura. Pero al tocar este punto, Pablo abre delante de nosotros una ventana que nos introduce en la próxima sección de la carta. Ya hemos visto el andar del cristiano en la iglesia, Efesios 4, 1 al 16. Hemos visto el andar del cristiano en el mundo, Efesios 4, 17 a 5, 20. A partir del capítulo 5, versículo 21, comenzaremos a ver el andar del cristiano en el seno de su hogar. Pero en la mañana de hoy no queremos entrar de lleno en esta amplia e importantísima sección de la carta, sino que queremos centrar nuestra atención en las palabras de Pablo en el versículo 21, porque establecen la base sobre la cual todo lo demás será construido. Ninguna comunidad de individuos puede funcionar adecuadamente sin un claro entendimiento de la sumisión que debemos a todos aquellos que están en autoridad. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es responder algunas preguntas claves acerca de este tema de la sumisión a la luz de la enseñanza de Pablo en este pasaje y de manera particular en el versículo 21. Primera pregunta: ¿en qué consiste la verdadera sumisión bíblica? Someteos unos a otros. ¿En qué consiste esta sumisión? Muchas personas rechazan de plano el concepto de sumisión porque la asocian de inmediato con la idea de debilidad o inferioridad. Una persona sumisa es una persona débil o tiene un concepto bajo de sí mismo, se siente inferior y por eso deja que los demás lo pisen, por eso deja que los demás lo humillen y lo esclavicen. Pero la verdadera sumisión no tiene nada que ver con la debilidad de carácter. La verdadera sumisión no significa esclavitud, tampoco significa inferioridad. La Biblia enseña que todos los seres humanos son igualmente dignos, porque todos fueron creados a la imagen de Dios. Y todos son iguales en naturaleza, porque todos comparten la misma humanidad. Cuando Dios creó a Eva, Adán comprendió que ella era su contraparte femenina. A diferencia de todos los otros seres vivos que Adán había visto en el huerto del Edén, Eva era humana como él. Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, dice Adán. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Un juego de palabras en el hebreo. Esta será llamada Isha, porque del varón fue tomada. Dios no ha dado al hombre superioridad por encima de la mujer.
ni promueve en su palabra que la mujer sea denigrada o tratada como un ciudadano de segunda categoría. El machismo no tiene lugar en la enseñanza de la palabra de Dios. Es una perversión de la enseñanza bíblica. Sin embargo, aunque el hombre y la mujer son iguales en dignidad y en naturaleza, ambos son distintos en género. Iguales, pero diferentes. Dios hizo al hombre y a la mujer con ciertas características físicas, emocionales, que nos distinguen unos de otros, características que distinguen la masculinidad de la femineidad. La gloria de un hombre está en ser hombre. Portaos varonilmente, dice Pablo a los hombres en 1 Corintios capítulo 16. Y la gloria de la mujer está en ser mujer. El hecho de que sean iguales en aquello que hemos mencionado ya no elimina estas diferencias. Por otra parte, Dios ha asignado al hombre y a la mujer roles distintos en la sociedad. Y es aquí donde entra en juego la idea de sumisión. Esta palabra que Pablo usa en nuestro texto es un término que se usaba mucho en aquellos días, en un término militar, que conlleva la idea de subordinarse, colocarse bajo el rango de autoridad correspondiente, someterse voluntariamente al liderazgo de otro. El concepto de sumisión presupone el reconocimiento de que algunos han sido colocados en una posición de autoridad y que aquellos que están dentro de la esfera de su liderazgo deben someterse a dicha autoridad. Eso no quiere decir que los que se someten son inferiores o menos inteligentes o menos espirituales, no. En un regimiento militar puede darse el caso de que un soldado raso sea más inteligente, sea más capaz que un sargento. Pero el sargento posee un rango mayor y el raso debe someterse. En 1 Corintios capítulo 11, Pablo nos dice que así como Cristo es cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer, así también el Padre es la cabeza de Cristo. Dios el Hijo se somete voluntariamente a la autoridad de Dios el Padre. Y eso no hace al Hijo menos Dios, ni menos digno, ni menos glorioso. Más aún, cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, se sometió a la autoridad de sus padres terrenales, dice en Lucas capítulo 2, versículo 51. En este caso, el que es evidentemente más grande, más inteligente, más glorioso, más sabio, se sometió a aquellos que eran muchísimo menos que él. Sumisión no significa inferioridad, sino el reconocimiento de un orden establecido por Dios. Cristo se sujetó a la autoridad de sus padres. Él decidió hacerlo. La verdadera sumisión es voluntaria. No se trata de alguien que es sometido, sino más bien de alguien que se somete. No es lo mismo. No es la idea de alguien que es sometido, conquistado. Es la idea de alguien que se somete, que voluntariamente decide ceder, colocarse bajo el liderazgo de otra persona. Esta sumisión contiene dos elementos básicos, dos componentes esenciales: obediencia y honra. Obediencia y honra. Vayamos por un momento a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, un pasaje muy conocido de las Escrituras que trata el tema del funcionamiento del hombre y la mujer en el matrimonio. Y dice en el capítulo 3, versículo 1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, aun en el caso de aquellas mujeres cuyos maridos son inconversos. Y ahora Pedro pone el ejemplo que estas mujeres cristianas deben seguir.
Versículo 5, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Hablando de la sumisión de Sara, Pedro nos dice que ella obedecía a Abraham llamándole Señor. Ahora, esto es interesante porque hay un solo pasaje de las Escrituras en donde vemos a Sara llamándole Señor a Abraham. Así que si es el único pasaje de las Escrituras, es evidente que Pedro tiene que estar haciendo referencia a ese pasaje. Dice en Génesis capítulo 18, versículo 12, que en el momento en que Dios le revela a Abraham que tendría un hijo de su esposa, Sara estaba escondida detrás de la puerta escuchando. Y dice el texto que al escuchar la noticia, Sara se ríe y dice dentro de sí, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Ahora, hermanos, noten que Sara no estaba hablando con Abraham. Sara estaba hablando consigo misma, pero ella tenía una clara perspectiva en su corazón de la autoridad que Dios le había conferido a su marido. El punto que el apóstol Pedro está haciendo aquí no es que las mujeres deben decirle Señor a sus esposos. Yo no quiero, hermanos, que ninguno de ustedes llegue a su casa y ahora le diga a su esposa, está claro el asunto, de ahora en adelante nada de papi ni nada, Señor. No, eso es un asunto cultural. En aquel tiempo se manifestaba el respeto de esa manera. El punto que el apóstol Pedro está haciendo aquí, lo que él está estableciendo es la actitud interna que debe tener una mujer hacia su marido. Él es digno de respeto porque ocupa una posición legítima de autoridad. ¿Qué es entonces la sumisión? Es una actitud interna de respeto a las autoridades establecidas que se manifiesta externamente a través de la obediencia. Repito, ¿qué es la sumisión? Es una actitud interna de respeto a las autoridades establecidas que se manifiesta externamente a través de la obediencia. Obediencia sin honra no es sumisión. Como decíamos anteriormente, la sumisión implica el reconocimiento de un orden establecido por Dios. Y los que han sido colocados en esa línea de autoridad deben ser respetados. Algunas personas están en autoridad, tienen la última palabra, no porque ellos sean superiores en sí mismos, sino porque han sido colocados en un rango superior. Escuchen esto claramente, no es la superioridad del individuo lo que lo hace respetable, es la posición que ocupa. Alguien ha dicho que si una mujer cree que su esposo no es digno de respeto, si una mujer piensa que la persona de su esposo no inspira a respetarle, entonces debe respetar su uniforme, debe respetar su rango. Sin ese respeto, el hogar no funciona. De hecho, nada funciona adecuadamente cuando no se toma en cuenta la línea de autoridad. Nada. En un equipo de baloncesto hay alguien que dirige el equipo. Y dentro de la zona de juego, algunos ocupan una posición, otros ocupan otra posición. ¿Cómo se juega mejor? Cuando cada uno funciona dentro de la coordinación que el capitán ha establecido. Si cada cual hace en la cancha lo que bien le parece, es muy probable que pierdan el juego. Una guerra no se gana cuando cada soldado se le ocurre una estrategia personal, porque él piensa que su plan es mejor. No, el soldado debe obedecer. Porque para eso están las autoridades, para ser reconocidas y obedecidas. Segunda pregunta.
¿quiénes deben someterse? Bueno, el texto dice, Efesios 5:21, someteos unos a otros. Ahora bien, eso no significa que todos deben someterse mutuamente, que la sumisión es recíproca. Las esposas a los esposos a las esposas. Los hijos a los padres a los hijos. Los siervos a los amos a los siervos. No, eso eliminaría el concepto mismo de sumisión. En las Escrituras no siempre se usa la expresión unos a otros para señalar algo recíproco. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 4, describiendo una visión apocalíptica, dice Juan: y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. ¿Y qué está diciendo el texto? Entonces, obviamente la idea no es, yo te mato a ti, tú me matas a mí, no, porque después que yo te mato a ti, ya tú no puedes hacer nada conmigo. No es recíproco. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 33, Pablo dice que nosotros los cristianos debemos esperarnos unos a otros. Y obviamente la idea no es, bueno, yo te esperé a ti, ahora espérame tú aquí que yo voy a salir para volver de nuevo. No, esa no es la idea, no es recíproco. El punto es que cada cual debe hacer con el otro lo que le corresponde, esa es la idea. En este caso, nuestro texto establece claramente a qué se refiere el apóstol Pablo cuando nos manda someternos unos a otros. En el versículo 22 dice: las casadas, y Reina Valera suple, estén sujetas, pero en el texto original no dice eso. Dice las casadas a sus propios maridos, porque ella dijo anteriormente sometiéndonos unos a otros. Las casadas a sus maridos. Versículo 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestro Padre. Capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos. Cada cual respete el rango de autoridad bajo el cual ha sido colocado. Y no solo en el hogar, que es el foco de atención de Pablo aquí, sino en todas las esferas de la vida. Dios ha diseñado la sociedad humana para que funcione adecuadamente siguiendo una línea de autoridad. En la nación, los ciudadanos deben someterse a los gobernantes. Romanos capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Tito capítulo 3, versículo 1, recuérdale que se sujeten a los gobernantes. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. En la iglesia, los miembros deben someterse a sus pastores, deben respetar las autoridades establecidas por Dios. Primera Timoteo, de Tesalonicenses 5, 12 al 13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Ahí está la honra que se le debe a esas autoridades. Tito capítulo 2, versículo 15, Pablo le dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Pablo sabía que la autoridad pastoral no siempre es respetada. Algunos no se sienten bien cuando son reprendidos. Otros no entienden por qué los pastores tomaron tal o cual decisión, porque ellos están viendo solo un aspecto del problema, pero los pastores están sobre toda la iglesia. Y algunos son muy prontos a criticar. Y todo el que esté en una posición de autoridad tiene que saber que va a recibir críticas, eso es inevitable. Yo no estoy diciendo esto como una queja, estoy diciendo esto como una realidad, diabólica pero real. Hay personas que son muy fáciles para criticar todo lo que hace la autoridad. Pero Pablo sabía el efecto dañino que esto tiene en las iglesias, por eso pide a Tito que no renuncie a su autoridad. Esto habla, reprende y exhorta con autoridad. Y a la iglesia manda no menospreciar la autoridad de Tito. O como le dice Pablo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Hebreos capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. La sumisión no puede ser selectiva. No puede ser selectiva. Bueno, en esta área de la vida me someto, en esta área de la vida no me someto. No.
Lo que la Escritura plantea es que los creyentes deben someterse a las autoridades que tengan sobre sí, cualquiera que sea, en cualquier esfera. Deben tratarlas con respeto y obedecerlas mientras funcionen dentro de la esfera de autoridad que el Señor ha asignado a cada uno. Cuando se mina el concepto de autoridad, se está minando uno de los puntales que sostiene el buen funcionamiento de la sociedad humana. Amados hermanos, si queremos preparar adecuadamente a nuestros hijos para la vida y hacerle un bien al futuro de nuestra nación, enseñemos a nuestros hijos a respetar las autoridades. Y nota que no he dicho respetar tu autoridad, respetar las autoridades, respetar toda autoridad. Cuando un padre permite que su hijo irrespete a un profesor en la escuela, o cuando ese mismo padre en su extrema simpleza, porque eso es una simpleza, mina la autoridad del profesor delante de su hijo, ese padre no se está dando cuenta el daño tan grande que le está haciendo a su corazón. Eso es una simpleza. Ahora, eso no quiere decir que no escuchemos a nuestros hijos cuando traen quejas. Eso no quiere decir que no investiguemos el caso, no. Por amor a nuestros hijos debemos escucharles y debemos examinar objetivamente lo que Él nos está diciendo, pero no podemos permitir de ninguna manera que nuestro hijo le falte el respeto a ese profesor en casa, aunque el profesor no esté ahí. No debe ser permitido. Y yo debo guardarme de no decir nada que mine la autoridad del profesor. El concepto de autoridad debe quedar establecido en la mente de nuestros hijos. Tercera pregunta. ¿Cuál es el móvil de esta sumisión? Versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. En el temor de Dios. Ese temor no es el espanto que sentimos cuando estamos delante de algo terrible que puede dañarnos, sino más bien ese sentido de reverencia que debemos tener hacia aquel que es Rey de Reyes, Señor de Señores, y a quien algún día tendremos que darle cuentas. Por cuanto le tememos a Él y respetamos su señorío, debemos someternos al esquema de autoridad que Él ha diseñado. Dios es Dios. Solo Él tiene derecho pleno de establecer cómo debe funcionar el hogar, cómo debe funcionar el Estado, cómo debe funcionar la iglesia. Solo Él. Y el que resiste esos esquemas de autoridad está resistiendo a Dios mismo. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermanos, no es cosa ligera y respetar las autoridades superiores. Dios lo ve como un intento de echar por tierra su propia autoridad divina. Así es como Dios lo ve. ¿Y quién puede oponérsele a Dios y salir airoso? ¿Recuerdan ustedes aquel famoso pasaje de Coré, Datán y Abiram? Cuando estos hombres se opusieron a la autoridad de Moisés y dijeron, ¿y quién se cree Moisés que él es? Él cree que por ser el pastor de Israel tiene derecho a dar órdenes aquí todo el tiempo a diestra y a siniestra. Dios tomó eso como una afrenta personal, la tierra se abrió y se tragó vivos a Coré, Datán y Abiram. Criticar a una autoridad establecida legítimamente es peligroso.
Y cuando hablo de criticar no me refiero a que una persona evalúe lo que la autoridad está haciendo. Nosotros tenemos derecho, tenemos cabeza para pensar. Tenemos derecho a evaluar lo que una autoridad está haciendo. Yo tengo derecho a evaluar lo que mi presidente está haciendo. Pero aunque yo no esté de acuerdo con lo que mi presidente esté haciendo aquí o allá, es mi presidente y debo respetarlo y debo tratarlo con honra. Y mientras él establezca lo que establece como autoridad legítima de la nación, yo debo obedecerlo. Hermanos, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos diseñar un plan mejor que el de Dios? ¿Qué nos hace pensar eso? Amados hermanos, Dios es bueno e infinitamente más sabio que nosotros. Si Él ha establecido que las cosas funcionan de cierta manera, no van a funcionar mejor si nosotros lo hacemos de otra. La mujer que teme a Dios sabe que lo mejor que puede hacer es someterse a su marido. Los hijos que temen a Dios saben que lo mejor es someterse a sus padres. Dios bendecirá y prosperará esa actitud de obediencia. Dios lo bendecirá. Cuarta pregunta. ¿Cuál es la fuente de esta sumisión? ¿Cómo podemos nosotros ir en contra de nuestro orgullo natural, ir en contra de nuestro egoísmo para poder someternos unos a otros? A la larga, hermanos, ese es el problema que todos tenemos con el concepto de sumisión. Somos orgullosos y egoístas. No queremos someternos a la dirección de otro. No queremos reconocer que otro tiene una autoridad que yo no tengo, o que tiene un rango que yo debo respetar. Hay algo dentro de nosotros que grita, ¿por qué yo tengo que hacer lo que él me dice? ¿Por qué tengo yo que tratar con respeto a tal o cual persona? ¿No soy yo tan digno como él? ¿No somos iguales? Y yo vuelvo y pregunto, ¿cómo podemos ir en contra de esa tendencia natural del corazón humano y someternos unos a otros? Pablo da la respuesta en el texto por el poder del Espíritu Santo. Recuerden, hermanos, que Pablo está hablando aquí de los frutos de la llenura. Ese es el tema. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, cantando, alabando, dando gracias y sometiéndonos. Ese es el fruto de la llenura. Todos deben someterse, sean cristianos o no. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a respetar nuestra autoridad, sean creyentes o no. Y sean creyentes o no, ellos deben obedecer y deben honrarnos. Pero solo los cristianos pueden someterse con un espíritu correcto y con un pleno entendimiento de todo lo que la sumisión bíblica implica. Solo los cristianos. Solo los cristianos pueden ceder y colocarse voluntariamente bajo el liderazgo de otro con la conciencia de que esa es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Solo ellos pueden someterse sin llenarse de amargura y de resentimiento cuando la autoridad correspondiente decide algo distinto a lo que nosotros creemos que es lo mejor. O cuando sospechamos que esa persona está abusando de su autoridad y está actuando por un móvil egoísta. El cristiano lleno del Espíritu piensa de este modo: él dará cuenta a Dios por el ejercicio de su autoridad, yo daré cuenta por mi obediencia. Si lo que él me pide no es pecado y está dentro de su jurisdicción, yo haré lo que él me dice y dejaré en las manos de Dios los resultados. Así piensa un hombre, una mujer lleno del Espíritu Santo. Por eso dice Pedro en el pasaje que leímos que las santas mujeres del pasado esperaban en Dios sometiéndose a sus maridos. Ellas no esperaban en sus maridos, ellas esperaban en Dios. La falta de sumisión revela falta de fe.
No es un problema de temperamento, es un problema de piedad. No es que algunas personas nacieron con un temperamento natural inclinado a ser sumiso y otros no. El creyente lleno del Espíritu se somete con gozo. El que está controlado por su temperamento natural no puede someterse así. Mi amado hermano, la sumisión es un claro indicativo de tu madurez espiritual. ¿Cómo estás tú espiritualmente? Bueno, analiza tu vida a la luz de lo que estamos diciendo aquí. ¿Cuál es el nivel de honra, respeto y obediencia que estás dando tú a toda autoridad que Dios haya puesto encima de ti? Eso es el indicativo ideal, no es lo que tú haces en la iglesia. Mira, esa persona es muy activa, predica mucho, en todas las actividades está esa persona ayudando. Sí, pero se somete a su marido. Se somete a las autoridades establecidas por Dios, en cualquier esfera de la vida. Eso es espiritualidad, no es otra cosa. Pablo dice que el cristiano lleno del Espíritu se somete. Es muy fácil dar otro fruto del Espíritu, muy fácil. Este solo lo produce el Espíritu. Saltar, brincar, sentir calambres, eso lo siente cualquiera. Someterse bíblicamente a las autoridades superiores, eso solo lo hace el Espíritu de Dios en el corazón de un hombre y de una mujer. Tratar irrespetuosamente a un padre o a una madre, a un esposo, a un profesor en la escuela, a un pastor en la iglesia, a un jefe en el trabajo, a una autoridad superior en el gobierno civil, denota un problema espiritual. Porque el cristiano controlado por el Espíritu se somete, manifiesta honra y obediencia a las autoridades superiores. Cuando un superior se encuentra con un creyente lleno del Espíritu, ese superior, quien quiera que sea, se siente honrado por esa persona. Eso no es inferioridad, eso es espiritualidad. Quinta pregunta. ¿Cuál es el límite de esta sumisión? ¿Cuál es el límite de esta sumisión? Bueno, en nuestro texto, Pablo establece dos límites. En primer lugar, el primer límite es la esfera de autoridad que Dios ha conferido a cada uno. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Efesios capítulo 6, versículo 5. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Dios me ha conferido a mí, como hombre, autoridad sobre mi esposa y sobre mis hijos. Ahora, yo no tengo, por ser hombre y por tener el título de marido, yo no tengo esa misma autoridad sobre todas las hermanas de la iglesia. Yo no tengo esa misma autoridad sobre todos los hijos de la iglesia. No, yo tengo una autoridad que Dios me ha dado a mí como esposo de mi mujer, como padre de mis hijos. Hay un límite allí. El límite de la esfera de autoridad que Dios ha conferido a cada uno. Por otra parte, mi autoridad como marido se circunscribe a mi hogar. Así como la autoridad de los gobernantes se circunscribe al gobierno civil. Y la autoridad de los pastores se circunscribe al gobierno de la iglesia. Cada uno debe funcionar en su esfera. Ese es nuestro primer límite que Pablo establece aquí. Y en segundo lugar, el otro límite impuesto por Dios es su propia autoridad. Su propia autoridad. Debemos someternos unos a otros en el temor de Dios, bajo la autoridad de Dios. Él es nuestra autoridad primaria. Todas las demás son delegadas. Si una de esas autoridades delegadas nos pide algo que riñe con la autoridad de Dios, ¿qué debemos hacer en ese caso?
Debemos decir como Pedro y como Juan, en Hechos capítulo 5, versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No obstante, aún en ese caso, debemos respetar la posición de autoridad en que tal persona se encuentra. Si nos vemos obligados a desobedecer, porque lo que se nos pide es claramente pecaminoso, es algo que viola claramente uno de los 10 mandamientos, aún así debemos actuar de tal manera que el concepto de autoridad permanezca. Hermanos, el respeto a las autoridades establecidas por Dios no es un juego. Y aun cuando diferimos de la autoridad, debemos seguir respetándolo. Cuando Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia, y allí se les quiere dar de comer alimentos que eran impuros para ellos por la ley mosaica, respetuosamente, Daniel y sus amigos pidieron al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Y en el versículo 12 de Daniel capítulo 1 dice que le rogó. Él no iba a comer esa comida de ninguna manera, pero actuó con respeto. Mi hermano, óyeme bien, nunca tienes derecho a irrespetar una autoridad. A veces tienes que desobedecer por obediencia a Dios, pero no tenemos derecho a irrespetar cualquier autoridad. Ni en el hogar, ni en el gobierno, ni en la iglesia, ni en el trabajo, ni en la escuela, ni en ningún sitio. A las autoridades se les trata con respeto. Última pregunta. ¿Y qué se espera de aquellos que están en autoridad? ¿Qué se espera de aquellos que están en autoridad? Dos cosas. En primer lugar, que la ejerzan. Si se pide a las esposas que se sometan a la autoridad de sus esposos y a los hijos que se sometan a la autoridad de sus padres, ¿qué es lo que Pablo está implicando aquí? Que esos esposos y esos padres van a ejercer su autoridad. ¿Saben por qué muchos hogares andan manga por hombro, como decimos nosotros aquí? Porque son un cuerpo sin cabeza. Tienen una cabeza, pero sufrió una embolia cerebral y no funciona. Las personas que han sido colocadas allí para guiar no están dando direcciones claras. Y muchas veces ni siquiera están ahí. Son esposos ausentes, padres ausentes, madres ausentes. Y cuando están en la casa, se plantan frente al televisor y que nadie los moleste. Eso es una caricatura del cuadro que Pablo nos presenta en este texto de aquellos que están en autoridad. Eso es una caricatura. Los que han sido colocados por Dios en una posición de liderazgo deben saber que tienen una gran responsabilidad por la cual darán cuenta delante de Dios. Deben ejercer su autoridad. Y eso requiere de tiempo. Eso requiere que nos sentemos a hablar, a dar dirección. Eso requiere que nos estemos equipando continuamente a través de la palabra de Dios para hacerlo cada vez mejor, para que sea la voluntad de Cristo y no la mía la que impere en mi hogar. ¿Qué se espera de la autoridad? Que la ejerza. En segundo lugar, se espera de ellos
que ejerzan su liderazgo para el bien de aquellos que han sido colocados bajo su autoridad. La imagen que tenemos aquí no es la del tirano que llega a la casa, se quita los zapatos, los sube encima de los pies de la mesa y comienza a dar órdenes a diestra y a siniestra. Tráigame la pantufla, tráigame el periódico, tráigame un jugo. No. Aquí vemos a un hombre que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y por lo tanto, cuando este líder espiritual toma una decisión, lo hace pensando en su santificación. Efesios capítulo 5, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Para santificarla. El que esté en autoridad debe ejercerla. Y debe hacerlo bien para la gloria de Dios y para el bienestar espiritual de aquellos que han sido puestos bajo su cuidado. Si alguno no lo está haciendo así, ya sea por abuso o por desuso, tendrá que darle cuentas a Dios delante de su tribunal algún día. Si alguno no lo está haciendo así por abuso o por desuso, tendrá que darle cuentas a Dios en su tribunal algún día. Para concluir, 3 aplicaciones breves. Hermano, quiero decir que yo no he entrado en materia, no hemos entrado en el pasaje mismo que habla de la mujer, del hombre, no hemos entrado ahí. Estamos simplemente hablando de la autoridad. De la autoridad. Un concepto que se ha erradicado de la mente del hombre del siglo XX, autoridad. Por eso este país anda como anda. Aquí nadie respeta las leyes, aquí nadie respeta las autoridades. Desde la cosa más simple, de que en un supermercado dice salida y la gente entra por ahí. Si usted es cristiano, usted no debe hacer eso, ni debe permitir que sus hijos lo hagan. En esas pequeñas cosas debe inculcar a sus hijos respeto a la autoridad. Hermanos, ese concepto es importante. Dios quiere que se respeten las autoridades terrenales, porque el que no puede respetar las autoridades terrenales no respeta a Dios. Eso no es un juego. No es un juego. Y cuando una autoridad no ejerce bien su autoridad, está contribuyendo al caos que hay en el mundo. Tres aplicaciones breves. En primer lugar, para aquellos que están en autoridad. Queridos hermanos, Dios nos ha dado una capacidad, una responsabilidad que sobrepasa en mucho nuestra capacidad. Yo recuerdo cuando yo era soltero, que el único temor que yo tenía de casarme era pensar si yo realmente podía guiar a una esposa, criar a hijos. Han pasado 20 años, y 20 años después ahora puedo decir, no es nada fácil ejercer bien la autoridad. No es nada fácil ejercer bien la autoridad. Eso sobrepasa nuestra capacidad. Pero tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. Y tenemos a nuestra disposición la gracia y el poder del Espíritu Santo. Si estas cosas que hemos dicho hoy, mi hermano, mi hermana, han traído sobre tu conciencia convicción de pecado, no continúes justificándote a ti mismo. No continúes justificando tu pecado. Examina con cuidado dónde has fallado. Pídele perdón a Dios. Quizás haya otras personas a quienes tú tienes que pedirles perdón. Y amparado en su gracia bendita y en la misericordia que Él promete dar a los suyos,
toma la determinación de cambiar. Mi hermano, tú puedes ser otra cosa. Si el Espíritu de Dios te está convenciendo de pecado, no sigas justificándote a ti mismo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. En segundo lugar, unas palabras breves para aquellos que están bajo autoridad. Todos nosotros en alguna esfera de nuestra vida estamos bajo la autoridad de alguien. ¿Cómo nos conducimos para con esas personas? Que en esa esfera particular tiene un rango superior. ¿Cuál es la actitud interna que tenemos hacia ellos? ¿Los vemos como individuos que Dios ha colocado sobre nosotros y a quienes debemos respetar y obedecer? ¿Se sienten ellos respetados por nosotros? Mi hermano, mi hermana, si tú tienes a alguien en autoridad, pregúntale eso, a tu autoridad. ¿Tú te sientes respetado por mí? ¿Tú sientes que yo te honro? Mi amado hermano, mi amada hermana, así como la gracia de Dios está disponible para que los líderes ejerzan su liderazgo piadosa y sabiamente, así también la gracia de Dios está disponible para que nos sometamos a las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros. Recuerda que resistir a las autoridades establecidas es un atentado contra la autoridad de Dios. Resistir a las autoridades establecidas es resistir a la autoridad de Dios. Tu vida será desgraciada y Dios será deshonrado si tú sigues viviendo así. Por eso Pablo, cuando dice a Tito, a las ancianas que enseñen a las mujeres más jóvenes a respetar a su marido y a sus hijos, dice para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tu vida será desgraciada y Dios será deshonrado si no te sometes a las autoridades superiores. Finalmente, unas palabras para aquellos que están aquí sin Cristo. Yo sé que hablar de sumisión en estos días parece anacrónico, fuera de época, pero Cristo, nuestro Señor y Salvador, dijo: el cielo y la tierra pasarán, mis palabras nunca pasarán. La palabra de Dios sigue siendo palabra de Dios en este siglo XXI. Y el diseño de Dios para la sociedad humana sigue vigente. Pero no quiero que pierdas de vista, mi amigo, que en este esquema de autoridad, el que está en el tope es Dios mismo. Dios mismo. Él es la máxima autoridad y es a Él a quien debes someterte primariamente. Amigo mío, todos nos hemos rebelado contra Dios porque somos pecadores y nuestra necesidad más apremiante es reconciliarnos con Él y someternos a su autoridad. Pero eso solo es posible a través de Cristo, a través de Cristo. Él es el Salvador que fue enviado para pagar nuestras deudas en la cruz. Él es la única vía de acceso al Padre. Él es el único en quien puedes encontrar perdón para todos tus pecados. Ven a Cristo, mi amigo, ven a Cristo. En arrepentimiento y fe, depón tu rebeldía y sométete a Él, que es la fuente de todo bien. Su misericordia es amplia y su disposición a conceder el perdón también. Entonces podrás someterte a la voluntad soberana de Dios y cumplir el propósito para el cual fuiste creado, glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Vamos a orar. Nuestro Padre que estás en los cielos,
Nos presentamos en esta mañana una vez más delante de ti. ¿Y qué podemos decir, oh Señor? Estamos viviendo en una época tan anárquica. Estamos viviendo una época donde el irrespeto es tan vasto. Estamos viviendo una época donde las mismas autoridades han depuesto su autoridad. Perdónanos, oh Señor, porque reconocemos que ese espíritu ha penetrado también en las iglesias de Cristo. Señor nuestro, tu palabra ha sido expuesta. Hemos sido convencidos de pecado. No permitas que nuestro corazón nos engañe. No permitas que nuestra carne nos dé aquellos zarpazos del que hablaba el pastor Salvador Gómez en la escuela dominical. No permitas, Padre, que nuestro corazón se justifique. Padre, que no nos molestemos contigo ni con tu palabra, y mucho menos con el predicador. Que nos molestemos con nuestro propio pecado. Señor y Dios nuestro, que tu Espíritu Santo venga y aplique con poder tu palabra en nuestros corazones conforme a la necesidad de cada uno. Que esa espada de doble filo penetre hasta la empuñadura, Señor. Señor Dios nuestro, mira aquellos que están aquí sin Cristo. Sabemos que el principal problema de sus corazones es que no quieren someterse a tu autoridad. Señor y Dios, por el bien de sus almas, tráelos humillados a los pies del Calvario. Señor y Dios, reparte abundantemente en este lugar arrepentimiento y fe, porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.